Hola Ambientales Útil. El tema de tratar el día de hoy es el siguiente: instrumentos de regulación en la política medioambiental. Empezaremos con el impuesto pivoviano. Pivot propuso la intervención del Estado para regular las externalidades negativas. Indica que, mediante impuestos, una empresa contaminante puede reducir su contaminación hasta alcanzar un óptimo social, que no necesariamente coincide con el óptimo privado. En la siguiente gráfica explicaremos qué es el impuesto pivoviano. Como podemos ver, el impuesto pivoviano provoca la disminución de la producción a Q1 y el incremento del precio a P1. El óptimo empresarial Q' difiere del óptimo social Q1. Economía neoclásica. Óptimo es igual al costo marginal, a su vez el beneficio marginal. Las críticas. ¿Se puede dibujar las curvas del costo marginal o el beneficio marginal? Valoración monetaria de las externalidades. Valoración monetaria de la satisfacción de la vida. Bienestar de las personas. El óptimo de buen vivir. No tenemos un eje monetario, sino multidimensional. Eje vertical, donde se mide si no nos acercamos o alejamos del buen vivir. Contaminación nula implica producción cero, una inviabilidad. Mayor producción significa aumento de contaminación. Producción óptima no se puede calcular con precisión. La idea sería lograr prosperidad sin crecimiento. Una discusión actual, el de Daly Correa, ecoimpuesto a la exportación de petróleo. El ecoimpuesto sería un gravamen ambiental del 3% del precio del barril de petróleo, que podría ser administrado por los países miembros de la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Este ecoimpuesto debería aplicarse también a otros combustibles en función de su impacto ambiental. Con ello, la OPEP reconoce la existencia del efecto invernadero y se convierte en un jugador internacional en este campo, lo que es significativo luego del fracaso de la cumbre de Copenhague en diciembre del 2009. Los impuestos lograrían en concreto dos cosas. Los países miembros de la OPEP reconocen la existencia del aumento del efecto invernadero y lo combaten elevando el precio del petróleo con un impuesto variable del 3%. El efecto sería una reducción de la demanda de petróleo y por lo tanto una disminución de la producción del dióxido de carbono, lo que se compensaría con unos ingresos mayores de los países exportadores de petróleo, destinados a la transición energética y otros fines sociales. Impedirían que se deprima el precio del petróleo exportado, como ocurriría si los impuestos al petróleo o al carbono lo aplican los países importadores ricos, el mismo caso del banano. Bernard Daly, el afamado economista ecológico estadounidense, explicó el funcionamiento del ecoimpuesto en un discurso realizado en Viena en el 2001. Los líderes de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y en un capítulo del libro Economía Ecológica y Desarrollo Sustentable. El presidente Rafael Correa propuso en el mismo año de esa publicación, cuando el Ecuador se reincorporó a la OPEP, un ecoimpuesto a la exportación del petróleo, concebido como un gravamen ambiental del 3% del precio del barril de petróleo, que podría ser administrado por los países de la OPEP. Ese ecoimpuesto debería aplicarse también a otros combustibles exportados, en proporción a su impacto ambiental. A esta combinación de iniciativas de Joan Martínez Alier, y en quien suscribe esta nota, se le denominó el impuesto Daly Correa. Un impuesto Daly Correa impediría que se deprima el precio del petróleo exportado, como ocurriría si los impuestos del petróleo o el carbono los ponen los países importados ricos, como es el caso del banano. Por otra parte, mostraría que los países de la OPEP admiten la existencia del aumento del efecto invernadero y tiene voluntad de combatirlo aumentando el precio del petróleo con un impuesto variable del 3%. El resultado sería la disminución de la demanda de petróleo en consecuencia de la menor producción de dióxido de carbono, lo cual se vería compensado con unos ingresos mayores destinados a la transición energética y otros fines sociales. Los bonos de carbono son transiciones. El derecho de emitir 1 tonelada de dióxido de carbono, con lo que se beneficia a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y pagan los que emiten más de lo permitido. Las reducciones de emisiones de los gases de efecto invernadero se miden en toneladas de dióxido de carbono equivalentes y se traducen en certificados de emisiones reducidas.
conocidas como los CER. Un CER equivale a una tonelada de dióxido de carbono que se deja de emitir a la atmósfera. Puede ser vertido en el mercado del carbono a países, por ejemplo, en generación de energía renovable, mejoramiento de eficiencia energética de procesos, forestación, limpieza de fuentes hídricas. La iniciativa Yasuní ITT es una alternativa de impuesto al carbono, una contribución solidaria. No es un impuesto. Un impuesto implica la definición de un objeto, emisión de dióxido de carbono y de una tasa. ¿Qué es? Es una decisión del gobierno ecuatoriano para preservar el Parque Nacional Yasuní, dadas sus características particulares. Significa una corresponsabilidad internacional. Como primera conclusión tenemos, los impuestos ambientales sí logran el objetivo de reducir el consumo suntuario, la producción y por ende la contaminación, y es necesario apoyarlos. Ejemplo, el impuesto redimible de las botellas a las botellas plásticas no retornables. La función de los impuestos es redistributiva, y esto es lo que lograría el impuesto de Eli Correa a escala global. Como última conclusión tenemos, la iniciativa Yasuní ITT, sin ser un impuesto, implica una nueva forma de entender la relación entre la sociedad y la naturaleza. Esto fue todo, muchas gracias.